Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Dios te esta hermosa mañana. Estamos acá en la casa del Señor, listo para comenzar con la escuela dominical. Vamos así mismo a lo que tienen sus expositores. Pueden abrir a la lección número 3, que es la que vamos a tener en el día de hoy, bajo lo que es la unidad, inicios de la historia israelita. Es una unidad y vamos a estar hablando de ella, de cómo es que Dios bendijo a sí mismo a Jacob, o entre paréntesis a Israel. Oremos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta hermosa oportunidad de reunirnos, a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos guardas, nos cuidas, nos bendices, nos ayudas. Te pedimos, Señor, Padre, que guíe nuestros pasos, Señor, y que así mismo nos ayudes, Padre, que podamos buscar de tu presencia como lo mereces. Bendice a aquellos que vienen en camino, bendice a los que han llegado, bendice a los que verán este video luego, los que tomarán la clase luego, Señor. Y de igual manera, te pedimos que abran nuestras mentes, nos dé entendimiento, Padre, y nos ayudes, Padre, a poder procesar tu palabra y aplicarla diariamente en nuestras vidas. Te agradecemos esto, Señor, lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos entonces así mismo a comenzar, pues, lo que es la historia israelita. Cuando hablamos de lo que es las experiencias, ¿verdad?, que tenemos en la vida, podemos mirar atrás y ver muchas cosas que han cambiado, incluyendo la madurez, el crecimiento físico, ¿verdad? Eh, y el crecimiento también espiritual, madurez espiritual también. Así que si pudiéramos reflexionar aquí, no sé si alguien quiere compartir, puede con toda libertad compartir la nuestra pregunta. ¿Cómo ha cambiado su vida con los años? ¿Qué cambios se destacan más y qué ocasionó estos cambios? Y yo le añadiría a la clase, ¿qué cambios le han gustado y qué cambios no le han gustado? ¿Verdad? Hay muchos cambios que hemos experimentado y experimentamos en nuestras vidas. Y así también pues pasa bíblicamente en lo que es la historia de Israel, la nación de Israel. Entonces nosotros todos, hermanos, crecemos, también todos cambiamos, ¿verdad? A través de nuestra vida y las cosas que algunas veces pensamos que a veces eran importantes en algunos momentos, en otros momentos ya no lo son. Entonces, en base a eso, porque lo que es la vida, ¿verdad? Surgen ciertas etapas. Y cuando hablamos del aspecto espiritual de la vida, también hay diferentes etapas para poder alcanzar lo que es una madurez espiritual, ¿verdad? Y esto no pasa a todo el mundo a la misma vez. Es bien importante que entendamos esto. Te doy un ejemplo. Si todas, vamos a decir, las personas, todas, vamos a ver, un grupo de 15 personas están en una clase de carpintería. Vamos a hacerlo así, no tiene que ser de diferencia, pero algo general. Si dicen que las personas tomando clases de carpintería, hermanos, todas terminan, vamos a decir que todas sacaron la mejor calificación posible. Eso no significa que el nivel de adiestramiento y de destreza de cada persona esté en el mismo nivel. Porque algunas de estas personas fueron a su casa y practicaron, algunas de estas personas se consiguieron quizás internados para poder implementar lo que estaban aprendiendo de la carpintería, algunas otras personas se pusieron a experimentar, algunas otras personas quizás ya tenían su familia que tienen un negocio de carpintería y pudieron experimentar mucho más, que quizás se habían sabido antes de aún tomar la clase. Entonces, el nivel de madurez espiritual es algo que depende en base a la persona. Pero vamos a ver en el día de hoy lo que es la última parte de la vida de Jacob, particularmente su decisión de dejar a un lado los errores del pasado y venir y humillarse delante de lo que es el Señor. Y también ver en esta historia lo que es la gracia restauradora de Dios. Y se nos va a recordar que las promesas de Dios perduran por siempre. Y vamos a mirar acá la primera parte.
de la lección. Dios pacientemente llama a los pecadores al arrepentimiento y a la sumisión. Esperamos hoy que podamos ver de qué manera la gente cristiana, ¿verdad? Se encuentra en la historia de la Biblia, la podemos ver en la historia de Jacob, cómo podemos ver la persistencia, la restauración y también el aprecio a las promesas del Señor. También examinar nuestras propias vidas, a ver si nosotros nos hemos sometido verdaderamente delante del Señor, y también que podamos alabar a Dios por sus muchas bendiciones y sobre todo por el regalo de la salvación. Así que así nos dice el versículo clave en Proverbios capítulo 3, 5 y 6, cuando dice lo siguiente. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Versículo que debemos de aplicar diariamente en nuestra vida. Vamos a la primera parte, hermanos. Jacob lucha con Dios, ¿verdad? Jacob persiste. Génesis 32, del 29 al 26. Si lo tienen, lo pueden leer conmigo, o si alguien lo tiene, lo quiere leer en voz alta, con toda libertad, o si no, yo aquí se los leo en esta mañana. Dice así. Génesis 32, 29, 26. Dice, pues, pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento, y se levantó aquella noche, y tomó a sus pues, y tomó dos de sus mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, y el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón, con él un varón, hasta que trayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía comer, tocó en el sitio del encaje del muslo, aquí adentro, la parte exterior, y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces, podemos ver entonces, hermanos, la semana pasada que estuvimos hablando, mencionamos, ¿verdad? Un poquito sobre lo que es la vida de Jacob. Y habíamos hablado también de el engaño, de la traición, de la decepción. Y el hecho de que Jacob huyó de Saúl para irse a vivir con su tío Labán, en la región de Pandaram, que es al norte de Mesopotamia, y ahí fue donde se había originado la familia. 20 años después, ya Jacob había establecido una familia numerosa y regresó a Canaán buscando la reconciliación con su hermano Esaú. Y en este momento ya la promesa del pacto de Dios a Abraham estaba ya muy avanzada, ¿verdad? Y en esta parte vemos que Jacob, al Jacob alejarse de su pasado impío, se convierte en la persona de fe persistente que Dios lo llamó a ser. Y así nos llama a ser Dios también a nosotros. Él dejó atrás su pecado, dejó atrás sus faltas, sus fallas, y en base a esto, podía entonces ahora enfocarse, ¿verdad?, en lo que necesitaba hacer en su vida con Cristo para poder honrarlo. Vemos ahora en este momento de la historia que aunque la vida es complicada, ¿verdad?, para aquellas personas que le siguen a Dios, porque están buscando, ¿verdad?, hacer lo necesario para honrar a Dios, muchas veces luchamos y fracasamos, pero muchas veces también podemos ver cuando le abrimos la puerta a Dios que Dios está dispuesto a orar siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a permitírselo. He escuchado a muchas personas que hacen preguntas y dicen, yo no sé por qué Dios tiene ya y arregla esto, por qué no se mete de una vez. Y hermano, Dios no forza su voluntad delante de nadie ni hacia nadie, sino que Él viene y Él busca, ¿verdad?, que nosotros le invitemos.
Y después de nosotros invitarle, pues él viene a sí mismo y está dispuesto a intervenir. Podríamos decir que Jacob es una de las figuras más complejas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Fue engañoso, fue manipulador en las relaciones y su confianza en Dios parecía como vacilar, como que era un poquito inconsistente, podríamos decir. Que él huía, ¿verdad?, de un vengativo de Saúl, de su hermano, él hizo un voto que decía lo siguiente: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere paz en la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esto está en Génesis 28, de 20 y 21. Jacob entonces expresa confianza a sí mismo en Dios. En Génesis 32, del 21 al 26, que acabamos de leer, también podemos ver que comienza entonces acá la historia nuevamente, 2 décadas después de lo que lo vimos la última vez. Se casó con Lea, ¿verdad? Y con Raquel. Luego huyó de Labán en Mesopotamia y partió con su familia para regresar a sí mismo a Canaán, como lo dice el capítulo 31. Y a su regreso envió ese mensaje a distancia, ¿verdad?, a su querido hermano Esaú, y recibió una respuesta de Esaú y 400 de sus hombres que se dirigían al encuentro con él. Entonces Jacob trató de apaciguar a Esaú enviando una colección de regalos. Jacob, hermanos, en estos momentos él no podía ni dormir porque anticipaba este encuentro con Esaú. Así que tomó a su familia, cruzó el río Jabón, que desemboca el río Jordán, desde el medio del camino hasta entre el mar de Galilea y el mar Muerto, y también envió todas sus posesiones al otro lado del río. Y solamente en la oscuridad, ¿verdad?, Jacob fue detenido repentinamente por un hombre que luchó con él hasta el amanecer. Dice en Oseas 12, 3 y 4, dice que se le llama a este ser un ángel, aunque el Antiguo Testamento a menudo usa la frase el ángel de Jehová, en referencia a Dios mismo. Anote por ahí para que luego pueda leer Génesis 16, del 7 al 14, y Génesis 22, del 11 al 15, también nos da un poquito más de indicios sobre esto. Y mientras está continuando en esta lucha, vio que no podía comer, era demasiado fuerte para él, por lo que dislocó la cadera de Jacob, ¿verdad? Entonces el ángel se da cuenta que, que no podía así comer, entonces dejó a Jacob imposibilitado para la lucha y solo podía impedir que el ángel escapara en ese momento. Entonces Jacob reconoció que este ser era más que un simple hombre y continuó forcejeando hasta que recibió la bendición. Cuando se acercaba el amanecer, el ángel clamó para que lo soltara, pero Jacob insistió en que primero recibiera una bendición. Y de ahí sale el corito, hermanos, que dice: luchó Jacob con el ángel de Jehová y en la lucha le decía: si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Al rayar el alba, que aquí no me voy. Yo quiero sentir la presencia de Dios. Así que, hermanos, ¿verdad?, aprendemos de Jacob que tenemos que luchar por nuestra bendición. Y reflexionamos en estas preguntas. Si alguien quiere con toda libertad responder, siéntase en libertad de hacerlo. Solamente que vamos, como decimos, abuelo de pájaro, por toda la información que hay que cubrir en esta lección. Así que, ¿qué podemos aprender de la persistente lucha de Jacob con Dios? ¿Y alguna vez ha sentido la necesidad de ser persistente en la búsqueda de la bendición de Dios? Podemos explicar. ¿Le ha pasado a alguien, verdad, que ha estado orando persistentemente, esperando, esperando, esperando? ¿Se ha dado por vencido usted? No sé. Mr. Quiñones, Está, sí, esto es constante, la búsqueda. El enemigo quiere que uno se desanime, pero uno tiene que cada día
este, pedir por eso. Porque, o sea, el diario vivir, con las cosas, uno tiende a desanimarse y abandonar eso, de pedir la bendición del Señor. Ah, una lucha diaria en la vida cotidiana, ¿verdad? Y el enemigo lo que quiere es desanimarnos en este caminar. Y vamos a ver lo que pasa entonces aquí en la historia con Jacob, ¿verdad? Que él persistió y ¿qué sucedió? Mira el título, Dios empodera a Jacob, versículos del 27 al 32 del capítulo 32 de Génesis. Dice así, si el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob se preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cogía de su cadera, ¿verdad? Había sido desconectado. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se encontraba, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se encontraba. Así que, hermanos, todos hemos tenido momentos de transformación en nuestra vida, ¿verdad? Incluyendo los momentos espirituales de transformación también. Aquí podemos ver que es uno de estos momentos famosos, ¿verdad? En la vida de lo que es Jacob. Cuando se le pregunta a Jacob, cuando Jacob dice cuál es su nombre, no se trataba solo de una presentación pasajera, sino que el nombre de Jacob significa suplantador, ¿verdad? Falsificador, deceptor. En esta estaba relacionado totalmente, hermanos, con lo que era el engaño, ¿verdad? Preguntarle a Jacob su nombre le obligaba a enfrentarse cara a cara con un torturoso pasado. Porque recuerden, hermanos, que es algo que vemos a través de la Biblia, que las personas vivían en base a su nombre. Una cosa curiosa. Ellos llegaban a hacer lo que era su nombre. Entonces, en este caso, si usted mira la vida de Jacob, pues podemos ver la decepción, ¿verdad? La falsificación, el engaño que él practicó. Entonces Dios hizo algo maravilloso y transformador para él. Le dijo que no se iba a llamar más Jacob, sino que ahora se iba a llamar Israel. Y el nombre de Israel, hermano, puede ser visto como lo que sería la frase, él luchó con Dios. En Oseas se amplifica un poquito esto más, ¿verdad? Y podemos ver en Oseas que nos muestra que venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó que le bendijera. Capítulo 12, versículo 4. Y tal es el nombre entonces de un vencedor, uno que ha madurado espiritualmente. Cuando se lucha, hermanos, en la lucha se aprende. Le doy un ejemplo. Hay personas, hermanos, que literalmente le dan, hay una frase en inglés que dice que han nacido con la cuchara de plata en su boca. No sé si han escuchado esa frase en español, no creo que es tan común, pero en inglés es común. Y la idea es que estas personas lo han tenido todo desde una niñez. Y muchas de estas personas alcanzan la fama o alcanzan la riqueza, pero la razón por la cual la alcanzan es por el simple hecho de que tienen su familia, que está involucrada en ciertas áreas y pueden tener éxito. Pero una cosa diferente es cuando vemos que hay una persona que a pesar de sus circunstancias, de su ambiente, de sus situaciones, en algunos momentos, aún a pesar de su familia, que quizás no le ha mostrado el camino correcto, ¿verdad? Puede tener éxito. Y eso es lo que podemos ver acá, ¿verdad? Cuando una persona estuvo dispuesta a no darse por vencido y a luchar. Jacob le pide al misterioso varón que le diera su nombre y Jacob verdaderamente quería saberlo. Y nos muestra el nombre de Peniel, ¿verdad? Que significa rostro de Dios, ¿verdad? Que hay una conexión entre el incidente que pasó y Dios directamente.
Jacob se había encontrado con Dios cara a cara en la oscuridad y vivió para contarlo. E incluso recibió la bendición de Dios. Pero esa bendición, hermano, fue sencilla, pero fue indescriptiblemente profunda y también íntima hacia él. Dios cambió a su nombre, reafirmando que sus descendientes del pueblo de Dios, la simiente de Abraham, ellos serían bendecidos a través de toda la raza humana que sería bendecida. Entonces el plan y la promesa del pacto de Dios se confirmaba y también demostraba que iba a continuar desarrollándose y avanzando día tras día. Preguntas de reflexión. El encuentro de Jacob lo dejó tanto humillado como exaltado. Mira eso, humillado como exaltado. Imagínense usted, hermano, que le pregunten cuál es su nombre y que ustedes tengan que decir, mi nombre es falsificador. Que no dijo falsificador, necesariamente dijo otro nombre, pero ya la gente en aquellos tiempos sabía, ¿verdad? Que su nombre significaba esto. Entonces, según con Santiago 4:10 y Primera de Pedro 5:6, ¿cuál es la relación entre ser humillado y ser exaltado por Dios? Vamos a ver. Primera de Pedro 5:6. Si alguien le encuentra primero que yo, comparta con toda libertad. O si alguien puede buscar Santiago 4:2 mientras yo busco a Pedro. Veremos aquí lo que dice Primera de Pedro 5:6. Es lo siguiente. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Santiago 4:10, ¿alguien lo quiere leer? No, yo lo veo por acá. Dice, Ya va, Mr. oh, Quiñones. ok, por ahí va. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Muchas gracias. Entonces, Lilibet, ¿cómo procesa usted eso? ¿Qué significa eso para usted, humillarse delante del Señor? Dale la gloria a Él, Mr. Quiñones. Tenerlo siempre como lo primero en nuestra vida, Mr. Quiñones. Muy bien. Siempre tener la posición esa, de humillación, no en el sentido de, ¿cómo le explico?, de la palabra humillar, ¿no? Sino volcar nuestro corazón hacia Él, en sinceridad, en verdad, y él no exaltará porque somos sinceros. Excelente. Me gustó esa palabrita, Lilibet, volcar el corazón. Y creo que él estaba ahí en ese punto enfocándose que no es que lo hagamos físicamente, ¿verdad? Mire, hermanos, hay personas que cuando van a orar, no oran aquí, sino que literalmente, déjenme lo voy a hacer, creo que no pueden ver, literalmente se postran así, con la rodilla, y luego se bajan y ponen su cabeza sobre el piso. Y la idea prácticamente es que es como la manera más baja que puede estar el cuerpo para demostrar una postura de humillación física. Por eso dijo, la palabra que dijo Libre que me gusta es la palabra volcar, porque literalmente cojamos nuestro corazón y podamos darle una vuelta, un enfoque directamente hacia Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Hay personas, como prácticamente hacían los fariseos en su apariencia física, ¿verdad? Demostraban lo que era, mira la santidad, mira qué buenos son, mire esto, pero verdaderamente su corazón no estaba en el lugar correcto. Y también, hermanos, en la historia de Jacob nos recuerda de un pueblo que comparte una relación personal e interactiva con él. Y esto como nos ayuda en nuestra fe, cuando nuestra fe es desafiada. ¿Verdad, hermano? Porque si su fe no ha sido desafiada, su fe va a ser desafiada en algún momento. Segundo punto, Jacob se somete a Dios. ¿Cómo muestra esto Jacob? Mira lo que dice en Génesis 35 de 1 al 3. El título es quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros.
Vemos acá que dice, Génesis 35, 1 al 3. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces, podemos ver acá, hermanos, que una parte importante del crecimiento espiritual es el deshacerse, ¿verdad?, de las cosas que ocasiona un daño espiritual o causa una deshonra, ¿verdad?, hacia lo que es Dios. En Génesis 35 podemos ver, hermanos, que Jacob se había reconciliado a sí mismo con Esaú. Y Dios le estaba dirigiendo de regreso para que fuera entonces a establecer, donde Dios había confirmado el pacto, donde lo había firmado el pacto décadas antes de esto, que lo podemos ver en el capítulo 28, versículo 10 al 22 de Génesis. Y Jacob había hecho un voto de que el Señor sería su Dios. Y él selló ese voto, hermano, con un pilar conmemorativo que luego se convertiría en un lugar de adoración, así mismo para Dios. Entonces, al indicarle a Jacob que regresara a ver, Dios estaba actuando para renovar la promesa del pacto. Cuando llegara entonces Jacob entonces debería de construir un altar. Y al Dios que se le apareció cuando huía de su hermano Esaú, ¿verdad? Ahí es que él había hecho este altar. Y luego, aquí en la lectura que en el capítulo 33, 18 y 19 se registra que a pesar de las instrucciones de Dios, Jacob originalmente fue y él se estableció en lo que es Siquem, después de que se reconcilió con Esaú. Y Siquem era una ciudad cananea a unas 20 millas al norte de Betel. Pero luego el capítulo 34 muestra que en ese lugar ocurrieron tragedias que ocurrieron durante la estadía de la familia en Siquem. Y esto incluía, hermanos, una situación triste que pasó, que fue esta violación de Dina, la hija de Jacob y Lea. Y al regresar a Betel, Jacob finalmente estaría donde Dios le había ordenado que fuera originalmente. Así que Jacob no había hecho, ¿verdad?, lo que Dios le dijo en el momento que lo dijo, como Dios se lo dijo. Y Jacob entonces ordenó inmediatamente que todos los ídolos paganos fueran destruidos y que todos los miembros de la familia pasaran por un ritual de limpieza. Génesis 35, 2 y 3 también nos muestra que proporciona la descripción útil del arrepentimiento y la renovación, que la podemos ver nosotros mismos para el día de hoy. Y yo le puedo preguntar, ¿qué ídolos tiene usted en su vida? ¿Qué ídolos tengo yo en mi vida en el día de hoy? Esta es una palabra, hermanos, que yo sé, le he mencionado antes, le menciono de nuevo, que a veces es difícil para nosotros los cristianos hoy día de verlas, porque pensamos en ídolos y pensamos en una estatua. Pero hermanos, hay personas que han convertido a sus familias en ídolos, el dinero, su auto, su esposo, su esposa, sus niños, los trabajos, la sociedad, sus mascotas. Mire, hermano, hay gente que ha cometido literalmente idolatría, convirtiendo sus problemas en su todo. Literalmente como que no se aferran tanto a los problemas y a las dificultades que no dan la oportunidad para que Dios pueda obrar y sanar. Y escuche esto, ese énfasis a estas situaciones le roba el tiempo de Dios diariamente en nuestras vidas. Así que podemos ver también, hermanos, que después de purgarse de los 10 pasos que lo sacaron, ahora deben purificarse, cambiarse de ropa. Y esta es una instrucción un poquito interesante, ¿verdad?, de cambiarse de ropa. Ya que podemos ver que se menciona sobre la purificación ceremonial, que viene antes de que se diera lo que era la ley. Pero la pureza ante Dios es una cosa siempre necesaria, aún más allá de lo que es la ley en el tiempo de la gracia. En el caso de la familia de Jacob, esta limpieza le permitiría pasar las influencias de los idólatras
que son detestables al Señor, iban a moverse hacia una posición recta delante del Señor. Sabemos que nosotros también debemos de ser puros ante el Señor y que nuestra pureza debe de ser impartida y es impartida a través de Cristo. Anote por ahí para que lea luego Primera de Corintios 6:11 y Hebreos 9:14, que también nos muestra esta parte. Aunque se implica una respuesta personal, ¿verdad? También puede mirar en Santiago capítulo 4, versículo 8. Y para que la casa de Jacob se librara de la impureza, hermano, también tendrían que cambiarse de ropa. Génesis 35:2 podemos ver esto, que simboliza una nueva forma de vida, incluyendo confiar solamente en Dios, el único Dios. Entonces Jacob iba a construir un altar al único Dios verdadero, que había sido fiel hacia él y hacia su familia. Entonces, ¿por qué cree que Dios insiste tanto en que los cristianos se separen de las influencias pecaminosas del mundo que nos rodea? ¿Y cómo explicamos ser puros ante Dios? ¿Qué creen? Esas preguntas son muy importantes, hermano. Porque miremos acá, estamos siendo influidos diariamente. Vamos a que le pregunta ya, Rafaela, ¿verdad? Ustedes no leen periódico, no usan la red cibernética, no escuchan la radio, no ven la televisión, ¿verdad? Mr. Quiñones, es que eso, si uno está metido en eso, o sea, en las noticias, en las cosas, eso es lo que te va a llenar la cabeza de cosas que no debe, y por eso es que Dios no quiere, porque, como le digo yo a Rafael, ajá, o sea, por un ejemplo, las novelas es lo que quiere que nuestra sociedad sea así, que siembra el odio, siembra el rencor, siembra la discordia, y las noticias también te llenan de pura guerra, pura discordia, Mr. Quiñones. Entonces Dios quiere que nos alejemos de todo eso para que no sigamos pecando, porque vamos a seguir el modelo del mundo y no el modelo de Él. Correcto, y prácticamente esa es la cosa que usted usa las novelas, ¿verdad? Como un ejemplo. Y hermano, prácticamente las novelas, ¿verdad? Traen una imagen, las películas también, los videos cortitos, ¿verdad? Que hacen bromas de la familia, que hacen bromas de la gente, que hacen bromas ofensivas, ¿verdad? Hacia las personas, de una manera despectiva. Todas estas cosas tratan, hermanos, de influenciar nuestro modo de pensar, que se supone que esté alineado con la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado con estas cosas. El próximo tema, Dios protege a Jacob. Leemos rápido que Génesis 35 del 4 al 7. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y se quitaron los aretes. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Sequem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegando a Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, que está en Betel, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar Betel, el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces, podemos ver, hermano, aquí que Dios cuida de los suyos, lo vemos en la vida de Jacob, lo vemos también en testimonios nuestros, ¿verdad? En situaciones difíciles especialmente. Jacob trató directamente el problema de los ídolos de su hogar y los artículos religiosos paganos, y lo que hizo fue que los sacó y los escondió. La palabra escondió, ¿verdad? Puede ser una palabra un término un poquito raro en hebreo, porque es diferente de la palabra que se traduce como ser sepultado en el versículo 8. Lo que transmite es el sentido de ser ocultado, lo que implica que dejarían a los dioses que adoraban en el pasado y ahora iban a adorar solamente al Señor. Era una nueva época y esperaban, ¿verdad?, a la familia de Jacob en Betel como Dios así lo había establecido.
Y mientras Jacob hizo un plan, se dirigían hacia el sur. Dios preparó entonces el camino milagrosamente. Hizo que un sentimiento de terror, ¿verdad?, se apoderara de la población alrededor de Betel, eliminando cualquier deseo quizás de los cananeos y fereceos que pudieran haber tenido de atacar o matar a Jacob. Y hermanos, Dios hace lo que tiene que hacer para alcanzar la meta y el plan que él tiene propósito en eso de nuestras vidas. Sabemos que la llegada de Jacob a Betel, conocida como Luz en Canaán, resaltó el hecho también de que Dios había estado con él cada paso del camino y que había sido fiel en los momentos difíciles y en los momentos fáciles. Vemos también que Jacob se enfocó en adorar a Dios, edificó el altar, le llamó entonces el Betel, que significa Dios de Betel, ¿verdad? Y este era el mismo lugar en que Dios le había bendecido profundamente a Jacob cuando le dio el nombre de Israel anteriormente, así que un lugar significativo para él. Y donde habían comenzado, era el origen prácticamente de donde habían comenzado en su trayectoria espiritual. Y es posible, hermano, que nosotros podamos identificarnos, ¿verdad?, de alguna manera u otra con Jacob, ya que nuestro Creador también tiene un plan para nuestras vidas y podemos caminar con Él y vivir de acuerdo a lo que esperan para cada uno de nosotros. Así que reflexionamos en esta pregunta. ¿Cómo podemos identificar y enterrar simbólicamente los ídolos que adorábamos en el pasado o que adoramos ahora? Y describa un momento en que se dio cuenta de que Dios lo había protegido. Mire, hermanos, la primera pregunta bien importante es esto. No malinterpretemos la palabra cuando dice enterrar. Porque hay personas que piensan enterrar y ya se puede desenterrar, se puede volver a alcanzar, se puede volver a sacar. Y la idea era, hermano, prácticamente como darle muerte, ¿verdad? Sepultar en un aspecto, en el sentido de que ya esto no iba a tener importancia en nuestra vida. Entonces, bueno, ¿por qué no lo hacemos desaparecer? Mire la realidad, hermano, de la vida. La realidad es que no desaparece. Nada desaparece. Va a quedar una memoria, ¿verdad?, en nuestra vida de lo que nosotros hicimos, haya sido bueno o haya sido malo. Usualmente la memoria de lo malo a veces dura aún más que la memoria de lo bueno, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que tener cuidado es de permitir que estas cosas, estas memorias, estos eventos pasados, vayan a llegar a la superficie, a resaltar, ¿verdad? O a resaltar nuevamente en la superficie. Y tenemos que recordar, hermanos, que aunque haya recordatorios de lo pasado, no podemos permitir que estos ídolos, ¿verdad?, nuestras vidas, que quizás le adorábamos, repito, hermano, no es que lo tiene que haber hecho así, ¿verdad?, con la imagen, con la idea esa, pero pueden haber sido causados, pueden haber causado una gran separación hacia Dios, causan en el presente también una gran separación hacia Dios y en el futuro lo harán también, porque Dios espera que nosotros le confiemos a Él directamente, que nosotros no le demos la espalda a Él. Así que, hermano, lo último, nos queda un poquito de tiempo. Los últimos dos temas. El tercer tema aquí en general es pacto de Abraham reafirmado. Tenemos acá en Génesis 35, del 8 al 3, el hecho de que dice: yo soy el Shaddai, Dios omnipotente. Eso es el Shaddai, Dios omnipotente. Miremos acá. Génesis 3, del 8 al 13, donde dice lo siguiente: entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios, Jacob, cuando había vuelto de Padarán, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, le dijo: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate una nación, y conjunto de naciones procederán de ti. Reyes saldrán de sus lomos. La tierra que ha dado a Abraham y a Isaac la daré a ti
y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue del Dios del lugar en donde había hablado con él. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que como pueblo de Dios, ¿verdad? No podemos nunca olvidar las promesas de él, ya que no se basan en las circunstancias, los desafíos, los problemas que tengamos en nuestra vida, sino que se basan en la bondad soberana de Dios, ya que Dios es soberano. Y Jacob ciertamente no había mostrado ningún tipo de mérito, ¿verdad? Como, ay, yo merezco esto porque soy Jacob. Eso no lo había mostrado en ningún momento. Pero después de la muerte, entonces de la niñera de Rebeca, Dios asimismo volvió a firmar su pacto con la familia de Jacob. Vemos en el versículo 9 que Dios se le aparece de nuevo y se menciona que Dios realmente se apareció a Jacob, ¿verdad? Esto fue un momento clave para Jacob donde Dios reafirmó su cambio de nombre, un firme recordatorio de Dios y que este hombre, hermanos, una vez fue carneador, pero ahora era cambiado. Se reafirma ese cambio que Dios no ha pasado en su vida. Entonces Dios declara y dice, yo soy un omnipotente. Yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso. ¿Okay? Omnipotente, omni significa todo, potente de poder, todopoderoso, el Shaddai. Y el Dios que todo lo puede. Más tarde le explicaría a Moisés y se aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, que también es conocido como él, Shaddai, ¿verdad? Más en mi nombre Jehová, yo me di a conocer a ellos, también establecí mi pacto con ellos. Vemos también, hermanos, aquí que las palabras, ¿verdad?, que son compartidas, dice crece y multiplica. Esta fue la misma instrucción que se le dio a Adán y a Eva también. Dios estaba interesado en otorgar sus bendiciones a todas las personas que estaba construyendo la nación, ¿verdad? Su pueblo de Israel. Pero con un propósito tan amplio, hermanos, como el mundo que ha sido creado. Y el propósito de esa promesa misma se relaciona con la creación y la caída. Podemos ver que Dios estaba moviendo para restaurar y redimir lo que se había perdido. Y podemos ver acá también, hermanos, que esta promesa, ¿verdad?, encontró su realidad física en la tierra que Dios le daría a los descendientes de Abraham y Jacob. Y podemos ver también que en el capítulo 35 de Génesis, Jacob todavía era un extranjero residente en la tierra de Canaán. Pero sin embargo, era de hecho su tierra prometida. Él pasaría a ser posesión de sus descendientes y a pesar de muchas circunstancias desafortunadas, hermanos, y decisiones imprudentes que tomaron también, ¿verdad? Porque nosotros lo hacemos también. Sabemos quizás a veces el destino, pero cómo llegamos al destino, hermanos, algunas veces es un poco difícil porque pasamos en caminos rocosos, podríamos decir, ¿verdad? Donde personas tropiezan por sus propias acciones. Lo hacemos, somos humanos con fallas. Y a pesar de estas circunstancias y decisiones imprudentes, hermanos, Jacob se encontró en el lugar que el Dios poderoso, todopoderoso, había previsto y le recibió la promesa del Señor. Y así miramos estas preguntas. ¿Qué le dice el nombre El Shaddai sobre la naturaleza y el carácter de Dios en Génesis 35:11? ¿Y por qué cree que se llamó a sí mismo con este nombre cuando habló con Abraham, Isaac y Jacob? Miren el nombre de las personas: Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué promesa les está explicando? Una promesa bastante grande, ¿verdad? De lo que va a pasar en el futuro de ellos. Una cosa que para una persona, vamos a decir, para un mortal, humanamente hablando, ver con sus ojos, procesarlo, podría sonar como algo imposible, pero para Dios nada le es imposible porque Él es todo poderoso. Y la pregunta, acá, la segunda pregunta, porque es importante reconocer que Dios siempre tuvo en cuenta a los gentiles como parte de la promesa de su pacto, incluso cuando obró a través de los patriarcas en el Antiguo Testamento. Los gentiles, hermanos, le incluye usted, a mi persona, todos los que no somos judíos,
Y esto lo podemos ver a través del Evangelio, ¿verdad? Que no solamente vino para los judíos, sino que también vino para los gentiles. Y el último punto aquí, hermanos, Jacob erige un monumento conmemorativo de piedra. Vemos acá que dice, y Jacob erigió una señal en un lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde había hablado con él, Betel. Y hermano, en algún momento usted ha guardado algo como un recordatorio, alguien, como alguna cosita que pueda ser insignificante, un lapicero, una piedra, ¿verdad? Una camiseta, un lápiz, cualquier cosa, como un recordatorio de un momento precioso en la vida que quizás para otras personas no tienen valor, pero para la persona que lo hace sí. Para Jacob, hermanos, él sabía que este era un momento impactante de su vida, ¿verdad? Un momento de pacto y que debía de ser recordado por las generaciones, por lo cual entonces una vez más erigió un monumento de piedra en Betel, tal como lo había hecho años antes. Y cogió luego y derramó sobre él vino y lo ungió con aceite de olivas como ofrenda a sí mismo hacia Dios. Y este lugar se va a llamar entonces Betel o casa de Dios, porque Dios había encontrado, en ese momento ahí se encontró con Jacob y había afirmado su promesa imperecederas, ¿verdad? Que iban a perdurar así mismo por siempre. Entonces, vemos acá también que en el Antiguo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento, se menciona más de 59 veces, hermanos, esta promesa que había sido establecida para ellos. Así que, ¿qué recuerdos especiales tienen de las cosas que Dios ha hecho en su vida? ¿Cómo pueden compartir efectivamente estas historias como un testimonio de su fidelidad? ¿Y qué herramientas podría usar para recordar mejor las peticiones de Dios y responder a sí mismo con gratitud? Así que pueden meditar en estas preguntas. Vamos a sí mismo a mirar entonces acá lo que nos dice Dios. Resumimos, hermanos, que el viaje de Jacob hacia la tierra prometida en Génesis 32 hasta el 35, esos capítulos, completa lo que es la historia más amplia de la promesa del pacto de Dios y agrega también una realidad física a las promesas de Dios que fueron establecidas a Abraham en el Génesis capítulo 12. También hay momentos de nuestras vidas que las promesas de Dios parecen que están muy distantes y es posible que tengamos esa dificultad para creer que estas van a suceder. Pero podemos estar seguros de que Dios nos guiará y nos bendecirá continuamente, hermanos, según las promesas infalibles del Señor. ¿Y qué podemos hacer esta semana? Veremos aquí. Vamos a orar y a estudiar la palabra de Dios con el fin de alcanzar a personas que luchan con el sentimiento de culpa por pecados pasados. Y vamos a pedirle a Dios, asimismo, ayuda para saber qué decir. Esta semana también vamos a contarle a alguien sobre un milagro que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. ¿Se atreve, hermano? Algunas veces uno se pone un poco nervioso, ¿verdad? Ay, no, es que no sé, que me vayan a juzgar, que vayan a pensar esto, aquello de mí. Pero vamos a hacerlo, hermano, porque Dios merece que le demos toda gloria y toda honra, no solamente en la iglesia, sino fuera de las paredes de la iglesia. Y también vamos a orar por algún creyente que esté luchando con su fe y confiar que Dios lo atraerá así nuevamente también en sus vidas. Así que, hermano, la semana que viene continuamos con la próxima sección de lo que pasa después de este momento, que es la historia de José. Y veremos cómo Dios está presente con nosotros a través del Espíritu Santo en los buenos y en los malos tiempos. Así que vamos a seguir orar, hermanos, y así nos despedimos en esta tarde, en esta mañana, a menos que alguien tenga algún comentario que les gustaría compartir. Bueno, oremos. Amado Dios, te agradecemos, Señor Padre, por esta oportunidad. Te agradecemos, Señor, por poder estudiar tu palabra, Padre, y por ver cómo obraste en la vida de Jacob, Padre, cómo le cambiaste el nombre, Señor, cómo salió de algo negativo a algo positivo. Padre, nuestras vidas están en tus manos y te pedimos, Padre, que podamos
vivir de igual manera, entendiendo, Padre, que lo que habíamos hecho, lo que éramos, no nos define en el día de hoy, Señor, sino que podemos alcanzar tu misericordia, tu mano, Señor, de redención diariamente si estamos dispuestos a entregarte nuestras vidas. Háblanos, Señor, y muestra de una manera especial para la gloria de tuya, lo pedimos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos. Nos veremos más tarde. O nos veremos en el servicio. Espero que puedan venir. Por lo que se verá con esta bendición.